amigos, me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es sobre un desempaquetado y montaje de esta ingletadora que nos ha mandado nuestros amigos de Evolution. ¡Comenzamos! ¡Dentro vídeo! Bueno amigos, y antes de comenzar quería explicaros algunas características de esta ingletadora. Como he dicho anteriormente, es de la marca Evolution, el modelo es el R210 MTS, es un modelo nuevo. Y una de las características principales que tiene esta marca es que fabrica este disco que es multicorte. Con un solo disco podemos cortar cualquier tipo de material. La vamos a ir montando y la vamos a probar. Comenzamos. Lo primero que hacemos es desempaquetar la máquina de la caja. Como veis, viene muy bien embalada y casi montada. Una vez la tengo fuera, voy a enseñarte todo lo que trae. Y los accesorios que nos trae es un listón de plástico para empujar la madera, dos llaves de Allen, una llave para cambiar el disco, un soporte para fijar la madera cuando cortamos, un suplemento para el aspirador, un soporte guía de aluminio, dos patas, el transportador de ángulos y la máquina. En el siguiente paso vamos a coger el soporte guía de aluminio y lo vamos a colocar en el transportador de ángulos. Dicho transportador lo encajamos en una guía que trae la base y ya podemos regularlo en los centímetros que queramos gracias a estos dos aprietes que lleva. Ahora vamos a montar el soporte que sujeta las maderas cuando las cortamos. Este soporte es ajustable en altura y puede girar 360 grados. Al lado tenemos otro soporte para poder cortar listones de más longitud. Para poder usar la ingletadora tenemos primero que elevar la base. Seguidamente extraemos este pulsador y ya queda libre. Y con este tornillo podemos subir y bajar la base. Y quitando por último el protector que nos trae del disco, ya podríamos cortar con ella. Ahora colocamos el suplemento para el aspirador y con este tornillo trasero podemos liberarla para poder cortar en inglete. Y el último ajuste que se puede hacer es con este tornillo para cortar en diferentes grados, tanto recto como en inglete. Pues bien, ha llegado el momento de probarla. Vamos a ver si es capaz de cortar todo lo que dice. Y antes de comenzar a cortar, os recomiendo siempre utilizar gafas de protección. Lo primero que vamos a cortar es una madera blanda. Vamos a empezar de menos a más. Fácil, ¿verdad? Y el corte que hace es bastante limpio. Lo siguiente que vamos a cortar es una madera, pero además tiene tornillos clavados. Vamos a ver si hace la combinación de corte de ambos. Y parece que no ha tenido ningún problema. Lo ha cortado perfecto. Lo siguiente que vamos a cortar es chapa galvanizada. Para cortar aluminio va fantástica, hace unos cortes bastante limpios. Fijaros qué corte hace, sin duda merece la pena tener esta máquina.
Y la última prueba que le vamos a hacer a la ingletadora es cortar este tubo de hierro de varios milímetros. El corte, como veis, es a velocidad real y fijaros qué fácil lo corta. Y mientras termino de cortar el tubo, os invito a que os paséis por mi Instagram, Facebook, Twitter, etc. Deciros también que en Instagram suelo subir fotos y adelanto acontecimientos de futuros vídeos. Y volviendo al vídeo, como veis, este disco es increíble todo lo que corta. Ahora la vamos a preparar para cortar con la sierra. Colocamos y ajustamos el transportador de ángulos, pulsamos el botón de encendido, con el listón nos ayudamos y vamos cortando una pieza de resina. Y como veis, el corte en este tipo de material también lo hace muy limpio. Y por último, vamos a cortar una plancha de hierro de 5 milímetros. Como veis, lo corta suavemente. Igual que en las veces anteriores, hace unos cortes perfectos. Nuestra R210 MTS nunca falla. Por eso, esta máquina es recomendable al 100% para cualquier manita. Espero que os haya gustado el review y como todos los viernes, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.